Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí al canal Tomás Claus. Algunos pues ya venís del vídeo anterior que os he pasado el link. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amanecer Galáctico 2, Juanma Parsifal, Patricia de Miranda, Óscar López Martí, Delta la Trabajadora y bueno, todos los que vayáis viniendo a lo Espera, largo. espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Que se me ha ocurrido meter esto. Se me ha ocurrido meter. Vale, vale. Bueno, muchos ya lo conocéis porque es la sexta o séptima vez que viene aquí al programa, pero este que oíais hace un momento es Juan de Dios. Nos habla desde el estado prisión de España. Muy buenas noches a todos. Bueno, según como se mire, la verdad es que nos han permitido de alguna forma estar en casa para reencontrarnos de alguna manera, ¿no? Quizá eso es lo que le pasa al mundo, no tiene otra historia, ¿eh? El mundo andaba un poco a trancas y barrancas, un poco perdido y necesita reencontrarnos cada uno a nosotros mismos, ¿no? Andábamos como pollos sin cabeza y realmente pues no tenía ningún sentido. Entonces la única forma de ver que realmente eso era así era pararnos. Entonces, para empezar una nueva etapa uno se tiene que preparar, pero prepararse bien, ¿no? Para comenzar una nueva etapa en esta vida. Y si analizáis la palabra, se tiene que o sea, que es pararse. Entonces, eso es lo que de alguna forma el universo nos ha regalado, que es la posibilidad de tener de forma tranquila, relajada, sin que te llamen de la empresa, de qué haces, dónde estás, pues nos han regalado la posibilidad de tener unos días para vernos, para encontrarnos. Perfecto. Pues bueno, este programa íbamos a hablar de la neurociencia de los milagros. Bueno, los milagros ya sabemos todos lo que es un milagro, ¿no? Pero ¿qué sería la neurociencia para empezar? ¿Nos podrías hacer una pequeña introducción? Bueno, sí, en relación con todo lo que he dicho antes, todo lo que os he comentado, que es un regalazo impresionante, pues simplemente tengo que, bueno, todos hablamos de milagros, ¿no? De alguna forma lo entendemos. Es como el que tiene un ombligo, todos tenemos ombligo, pero realmente no sirve para nada, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es un milagro, pero no lo sabemos realmente, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, 1720, ¿no? En la plaza en París. Imaginaros que baja un tío con un parapente y aterriza en medio de la plaza. Pues, ¿qué pasaría? O sea, la gente que lo viese diría que es un milagro. Diría que realmente viene del cielo, que trae alas. Yo qué sé, lo que se os ocurriese. Pero fijaros, daros cuenta. En realidad, un milagro es y se llama a algo que hoy, con los conocimientos que tenemos, no tiene ninguna explicación. Pero no quiere decir que no la tenga, simplemente que no la conocemos. Entonces, lo mismo sucede con los milagros ahora, ¿no? La neurociencia de los milagros, de alguna forma, tiene su explicación. Es el estudio de lo que aparentemente antes se llamaban milagros y que no lo son tanto, ¿no? Fijaros, neurociencia, vamos a ver, analicemos las dos palabras por separado. Neurociencia. Venimos de una etapa a nivel mundial, de una evolución desde los siglos XVI, XVII, XVIII, en que
la educación familiar siempre transmitida de padres a hijos, de boca a boca, pues ha evolucionado pues lo justo, ¿no? Pero paralelamente la tecnología ha evolucionado una barbaridad. Entonces, estamos desbordados por la tecnología y tiene sentido lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ha llegado un punto en que le hemos puesto una bomba en manos de un chiquillo. O sea, porque el ser humano no está evolucionado lo suficiente para manejar el nivel de energía que realmente, de evolución energética que realmente tenemos, ¿no? Fijaros, ejemplos. Pues se descubrió el ADN, un tal, no me acuerdo ahora exactamente, pero en el 60 y pico le dieron el premio Nobel porque descubrieron el ADN entre 3 personas y digamos que el genoma humano lo descubrieron, la cadena, y de alguna forma, pues analizándolo, vieron, oye, pues bueno, el 2% es genética, es gen, es lo que sirve para generar la imagen, y el otro 90 y pico por cien, 97, 98% es código basura, ¿no? O sea, eso es lo que dijeron, ¿no? Porque de alguna forma la forma de estudiar, la forma de analizar que se traía de antes de la cuántica, pues es un poco mecanicista, ¿no? Y la forma mecanicista a veces dice absurdos como eso, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que en la vida no hay nada que se haga para que no, o sea, no hay nada que haya que no sirva para nada, siempre sirve para algo. Quizá lo que sucede es que yo no entiendo para qué sirve, ¿no? Pues el código genético, pues se compone de 2 partes, y hay una parte de ellas, el 98%, que es simplemente códigos de lenguaje, me explico, es información, de alguna forma, ¿sabes? Entonces, daros cuenta que se han hecho experimentos y experiencias en el que se han dado cuenta que ese código genético, la parte de información, es variable por todo, la gimnasia, lo que piensas, lo que sientes, las emociones que tienes, etcétera. Y fijaros, antiguamente eso no existía. Es decir, se creía que el hombre, el ser humano, era incapaz de variar. Variaba, según Darwin, por la cantidad de años y años y años de evolución, pues por eso, poco a poco, iba evolucionando. Y hoy la ciencia, la cuántica, ha descubierto que el ser humano es capaz de cambiar en una vida todo completamente, toda su genética. ¿De acuerdo? Pero además, no la genética de construcción, sino la otra, la genética de información. Toda la información la puede variar en una sola vida, ¿no? Realmente. O sea, que puede generar un cambio espectacular, ¿no? Eso la gente que lo ve diría que es un milagro. Esta persona ha hecho un milagro, ¿no? Realmente no lo es un milagro. Realmente tiene una explicación. El ser humano es capaz de cambiar toda la información que tiene, la consciente y la subconsciente. Y es capaz de cambiarla conscientemente, deliberadamente, o es capaz de cambiarla inconscientemente por las emociones que vive, por el tipo de vida que tiene, por lo que cree, por lo que siente, por lo que experimenta, en fin, por todo, porque nos afecta todo, ¿no? Se han hecho experimentos de qué es lo que le afecta al ADN a nivel emocional, muestras de ADN puestas con electrodos en tubos de ensayo, y entonces personas adiestradas con emociones, lanzándole emociones al ADN de ira, de represión, de rabia, o emociones de amor, de cariño, de comprensión, y se han dado cuenta que el ADN hace unas variaciones enormes. Cuando le envías emociones desagradables, por decirlo así, el ADN, la hélice del ADN se cierra como si fuese una trenza del pelo, se cierra. Claro, si se cierra, la lectura del ADN es complicada y la reproducción de células ya no es exactamente igual, ya no están exactamente sanas. ¿Me explico?
Y en cambio, cuando le envías amor, cariño, comprensión, todos esos dones emocionales que tenemos el ser humano, la hélice se abre como si quisiese recibir eso. Entonces, al abrirse, el lector del ADN, el ARN, es capaz de leer el código de la célula para poder generar una célula exactamente igual. Pero eso ya se están dando cuenta los científicos, los médicos, ¿no? Juan Ising es un gran investigador de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Pues bueno, ha hecho un experimento, un estudio, más que experimento, es un estudio de la longevidad en los geriátricos, en los asilos, con gente muy mayor, ¿no? Y la consecuencia o sea, el resultado que ha obtenido es el mismo, ¿no? O sea, no es lo que se hace o lo que se dice, sino es la actitud de la persona, lo que siente, cómo ve su vida, etcétera, etcétera. Eso genera unos cambios internos y tiene mucho sentido, ¿no? Porque fijaros, la ciencia ha descubierto que el pensamiento es pura energía, ¿no? Pero nosotros somos materia. Entonces, ¿cómo somos capaces de relacionar esa energía, ese espacio de energía con el cuerpo físico que somos materia, ¿no? ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde realmente reside ese traductor, ¿no? ¿Dónde realmente reside ese convertidor, ese conversor de la energía en materia? Pues oye, todo el mundo lo tiene dentro de la cabeza. Una de las funciones más importantes del cerebro es la conversión de energía en materia. Porque el cerebro recibe un pensamiento, y si es un pensamiento que realmente has puesto tú la atención, porque fijaros, hago un paréntesis, realmente nosotros tenemos 60.000 pensamientos por día, todos los seres humanos, pero eso es como el ejemplo, fijaros, esos 60.000 pensamientos, eso es como el ejemplo de si tú vas en un tren de alta velocidad con el brazo apoyado en la ventanilla y viendo la parte de fuera. Los 60.000 pensamientos es todo lo que tú vas viendo, sin distinción. Pero de repente hay una cosa que te llama la atención, que atrae tu atención, que realmente ahí pones tu atención y pones toda tu vida, porque empiezas a imaginar. Ese es el pensamiento real, válido. Ese pensamiento, cuando llega al ser humano, el cerebro es capaz de convertirlo en materia. Y vosotros diréis, este hombre se ha vuelto loco, ¿no? No. Os digo, eso lo sabe, es de dominio público de la biología. El cerebro convierte ese pensamiento en materia en combinaciones neurobioquímicas por medio de las neuronas. ¿Me explico? De tal forma que tú te sientes exactamente igual como el pensamiento que tienes. O sea, volvamos hacia atrás. Los pensamientos están cambiando tu genética. Realmente es importantísimo lo que estás pensando porque cambia completamente tu genética, tu biología. ¿Me explico? Entonces, daros cuenta, la evolución de todo esto que he estado contando ha sido brutal. Por fin, por último, por poner un ejemplo, ¿no? Se ha descubierto el microscopio de campo oscuro. Me explico. Antes, para ver las cosas, se utilizaba un microscopio que consistía en lanzarle una luz, un foco potente a lo que estaba analizando y entonces lo analizaba, lo veía perfecto, ¿vale? Perfecto eso, ¿vale? Pero eso es como si te dijese yo, y lo pensáis, veréis cómo tiene muchísimo sentido, que buscases las estrellas de día. Es imposible. Si tú pones luz, no puedes ver nada más que lo que se vería. Pero todo lo que la luz tapa no lo vas a poder ver. Y en este caso la luz está tapando las estrellas. El sol está tapando la luz del sol, el foco está tapando las estrellas. Se dieron cuenta de eso, la tecnología ha evolucionado muchísimo y ha generado instrumental mucho más potente para ver las cosas. Por ejemplo, el microscopio de campo oscuro, ¿no? Y entonces es curioso porque analizaron una gota de sangre y en una gota de sangre, con el microscopio normal,
aparecen los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, en fin, todo lo que está compuesta la sangre, sin más. Pero curioso, cuando utilizaron el microscopio de campo oscuro, empezaron a ver unas partículas brillantes, ¿no? Que brillaban. Era como si fuese, digámoslo así, fijaros, la parte más pequeña de la energía se llama fotones de luz, ¿no? O sea, de la materia, es fotones de luz, ¿no? Entonces, la parte más cercana a la materia son los fotones de luz. Se han descubierto cuando se intentó hacer el vacío en un tubo de ensayo, y con los instrumentales nuevos, potentes, mucho más potentes que los otros, se descubrió que el vacío como tal, como hasta ahora se creía, no existe. Eso fue unos científicos rusos, Vladimir Poponin y en fin, otro de los científicos, pero ahora un grupo de científicos rusos liderados por Vladimir Poponin y Peter Gariev, perdón. Y entonces esos científicos quisieron hacer el vacío en un tubo de ensayo para hacer unas pruebas con ADN, y entonces se dieron cuenta que quedaban cosas dentro, ¿no? Gracias al microscopio de campo oscuro. Y entonces se dieron cuenta que lo que quedaban eran partículas de luz. Aleatoriamente, se movían aleatoriamente, pero estaba lleno de partículas. Y entonces fue cuando se descubrió lo que es el quad, los fotones de luz, ¿no? Entonces, eso es en la parte de energía, pero en la parte materia, lo más cercano a los quads, lo más cercano a los fotones de luz, son los simbiontes. Sí, hay unos dibujos animados que se llaman así, pero esto va en serio. Hay unos simbiontes. Lo descubrió un científico alemán, descubrió esto con el campo oscuro, y entonces se dio cuenta que los simbiontes son partículas eléctricas, energéticas, pero cargadas de información. Y, qué milagro, son las que se dedican, cuando nosotros dormimos, a restaurar todo lo que se ha desequilibrado durante el día. ¿Me explico? Eso no lo sabía mi padre, no lo sabía mi madre. Ellos no pudieron educarme sobre eso. Todo lo que os he comentado no lo saben los adultos. No pueden, de alguna forma, transmitírtelo en la educación. Y entonces la educación humana se ha quedado ahí atrás y la tecnología se ha quedado ahí adelante. Y entonces parece que le hemos puesto una bomba en manos de un chiquillo. ¿Me explico? Entonces, todo esto ha generado que realmente haya que parar. Porque quizá la bomba en manos de un chiquillo al final acabemos dañándonos, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente todo eso, pero los milagros esos que nosotros de alguna forma entendemos como tal, pues conforme se van descubriendo las respuestas, las explicaciones del por qué, dejan de ser milagros, ¿no? O sea, todos hemos sabido que el sueño es reparador, ¿no? Y todos lo hemos dicho y lo hemos hablado 40.000 veces, pero nadie sabía por qué. Y hay una respuesta, ¿no? Porque hay unos microorganismos regeneradores que se dedican, son nuestros aliados y tienen la información de cómo el cuerpo está en perfecto estado y son capaces de, durante el sueño, regenerar todo lo que se ha desequilibrado en el momento. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, el descubrimiento del ADN fue una revolución. El descubrimiento de la posibilidad de utilizar microscopios de campo oscuro fue otra revolución, y una de las grandes revoluciones de esta era fue la operación de corazón del doctor Richard Bartlett en 1961, por ahí, más o menos. Pero no fue tal lo que es, no es tanto la operación de corazón, no. Lo que ha sido realmente una revolución fue los efectos secundarios. Me explico. Hay gente que operaron de corazón y cambió sus gustos completamente. Y entonces, como eso sucedió en mucha gente, empezaron a hacer estudios serios, se creó
universidad, por decirlo así, o el Instituto de las Matemáticas del Corazón, y se dedicó a estudiar qué es lo que le pasaba al corazón y por qué generaba todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que generaba? Pues, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? A una mujer le trasplantaron el corazón y entonces empezó a soñar que se metía en un bosque huyendo de alguien, de algo, y al final la alcanzaban, le daban un golpe, la violaban y la mataban, ¿no? Y era un sueño continuo, repetitivo, todas las noches, ¿no? Y entonces, al final la mujer se lo dijo a su médico y le dijo, oye, esto es lo que hay. Esto no me pasaba antes, ha sido a partir del corazón y siempre se repite y se repite. Entonces, el médico no supo qué hacer y la envió al psiquiatra. El psiquiatra no supo qué hacer y al final la envió al forense. Y el médico forense pues solicitó porque en Estados Unidos está, o sea, se guarda el secreto de quién es el donante, ¿no? Pero el notario al final no tuvo más remedio, el juez notario, de ir al Estado y decirle, oye, necesito que me digas de quién es este corazón porque tenemos un caso especial, ¿no? Pues resulta, fijaros, resulta que la mujer que había dado el corazón era esa. Una mujer que huyendo a un bosque la alcanzaron, le dieron un golpe y se la cargaron, después de violarla. Entonces, la policía quiso hacer un juego. Vamos a ver. Dice, ¿tú eres capaz de recordar el rostro? ¿Lo llegaste a ver en algún momento? Y esta mujer no es la que murió, sino esta mujer que tenía el corazón de la que murió, dijo sí. Hicieron un retrato robot, buscaron al tío y lo encontraron. Y el tío lo pillaron tan infraganti que inmediatamente no se lo podía creer y cantó. Y dijo que sí, que él había perseguido a una mujer tal. Entonces, ante estos hechos, empezaron a analizar el corazón, pero a lo bestia, y claro, descubrieron que el corazón tiene el 40% de sus células son neuronas, le llamaban dendritas. O sea, el corazón tiene su propio cerebro. Y entonces empezaron a investigar el cuerpo entero. Entonces, si el corazón tiene un cerebro ahí, ¿qué pinta el cerebro? ¿No? Y entonces se dieron cuenta que el cerebro es una sala de operaciones general, pero que está regida por el corazón. ¿Qué es lo que sucede? Lo único que hace que el corazón deje de regir eso es cuando te asustas, porque entonces surge el ego, ¿me explico? Que es una protección de defensa de la parte animal nuestra, surge el ego y se hace con los mandos. ¿Me explico? Y ahí surgen todas las complicaciones, cuando el ego se hace con los mandos. Pero eso tampoco lo sabían mis padres, ¿no? Mis padres no sabían que nosotros tenemos un cerebro en el corazón y que el corazón es el que rige nuestra vida. De hecho, hay algunos poetas que ya lo nombraron, lo sabrían por intuición, alguien se los había dicho, sí. Antiguamente se creía que el alma residía en el corazón y la ciencia moderna dice, no, eso es una tontería, el corazón solo es un músculo. Sí. Y el alma ni siquiera existe. Pues hay en América hay una institución que se dedica exclusivamente a estudiar el corazón y ha descubierto cosas impresionantes, ¿no? El corazón es mucho más potente que el cerebro, produce con el sístole y diástole, con el golpe ese que da, esa oscilación, genera un campo magnético enorme, casi a 8 o 10 metros de las personas. Y entonces, fijaros, hay un poeta que decía que el corazón no entiende, o sea, la razón no entiende, la razón no entiende lo que el corazón siente, ¿no? De alguna forma, ¿no? De hecho, se están haciendo investigaciones y fijaros, a una persona le meten 258 electrodos. Richard Davidson, que está haciendo estudios con gente, con monjes budistas y demás, le meten electrodos y les pasan unas imágenes. Pues fíjate, se han dado cuenta que el tío antes de ver la imagen ya está sintiendo, ya está, o sea, su corazón ya se ha emocionado. Si la imagen es de alegría, ya se ha emocionado. Y si la imagen es de pánico, se ha emocionado igual, en pánico. O sea, mucho antes que el cerebro. Y entonces se han dado cuenta que el cerebro tarda más
porque nosotros lo recibimos como el corazón lo envía rápido al cerebro, pero en la cabeza tenemos nuestro sistema inconsciente de creencias, que va barriendo lo que no interesa y lo va apartando. Ese tiempo que se pierde en barrer es lo que el corazón es mucho más rápido que el cerebro. Entonces, si somos capaces de decidir desde el corazón, seremos mucho más acertados y mucho más felices porque estaremos haciendo lo que realmente sentimos, ¿no? Porque el cerebro a veces nos traiciona, claro. Nosotros tenemos nuestro sistema consciente o inconsciente de creencias. Pues fijaros, los descubrimientos del corazón, los descubrimientos del ADN y luego para postres el descubrimiento uno de los más importantes también, el cerebro. El cerebro se creía que era una máquina sin más y que ni crecía, ni evolucionaba, y ahora se han dado cuenta que el cerebro está al servicio del hombre. Me explico. Si tú tienes una actividad muy grande y necesitas mucha capacidad, el cerebro se va reproduciendo. Y han descubierto la neurogenética. El cerebro es capaz de, si tú te quedas ciego, retomar ese espacio que se utilizaba para la vista, que ya no se va a volver a utilizar, y por economía y ahorro de energía, reutilizarlo para otra zona. De hecho, los ciegos de nacimiento, la zona que los demás dedicamos a la vista, la tienen exclusivamente para el oído. Su oído tiene una zona muchísimo más amplia en el cerebro que en un cerebro normal. Claro, por eso tienen esa sensibilidad. En el oído y en los dedos para leer el braille. O sea, que el cerebro es neuroadaptable, ¿no? Y por eso le llaman la neuroplasticidad del cerebro. Y si te das cuenta, ahora casi todo es neuro, porque se han dado cuenta que el cerebro es espectacular. O sea, encima de ser un conversor de energía en materia, que es una de las grandes funciones que hace, encima es realmente espectacular. Y además hay un mito que es que yo soy como soy y no puedo cambiar en la vida. Eso es mentira. El cerebro no entiende ni de esfuerzo, ni de velocidad, ni de frío, ni de calor. Precisamente el cerebro es un órgano que no tiene células sensitivas. ¿Me explico? Tú puedes clavarle un pincho en el cerebro a una persona y no lo nota. ¿Me explico? Pero el cerebro sí que tiene la capacidad de reestructurar. Entonces, si tú tienes un hábito que no te gusta y lo quieres cambiar, solo tienes que estar 21 días haciendo otra cosa diferente. El cerebro entiende que vas a partir de entonces a hacer una cosa diferente y tiene una capacidad espectacular que es que automatiza. El cerebro es capaz de automatizar todo lo que se repite. Me explico. Ahí en Holanda tenéis coches de marchas no automáticos, sino manuales. Sí, claro, como en dos partes. Bueno, es que hay muchos países que ya son solo automáticos, no, de manuales. ¿Tú llevas coche? No. Bueno, pero seguramente habrás oído quién lo lleva. ¿Tú has visto a alguien que piense qué marcha va a poner? No. No, o sea, a lo mejor conductor muy principiante, pero sí, los que ya llevan coche de siempre, no. Claro, no se lo tienen que estar diciendo. ¿Sabes por qué? Porque de tanto hacerlo, el cerebro lo automatizó y entonces el cerebro es el que manda ahora y ya está. Ahora, mi pregunta es, ¿y si el cerebro automatizó algo que no te conviene, que no te va a hacer feliz? Pues lo va a automatizar y lo va a estar haciendo, repitiendo. Entonces, cuando uno quiere cambiar eso, que se da cuenta y dice, oye, esto no me gusta. Si tú lo haces diferente, 21 días sin equivocarte, diferente, no es que lo cambie instantáneamente, pero después, cada vez que lo quieras hacer, él te recordará que hay que hacerlo de forma diferente. Y cuando ya lo automatice diferente, que no va a ser un esfuerzo brutal, entonces el cerebro, todas las neuronas que estabas utilizando para hacerlo como tú lo hacías, las va a reutilizar para otra cosa. Eso mis padres no lo sabían. Mis padres no sabían que nosotros podíamos cambiar. Mis padres no entendían de muchísimas cosas, del ADN, de todo eso. Y los padres de hoy tampoco. Y siguen educando a sus hijos
como los estábamos educando hace 20 años, 30 años. Pero paralelamente a eso, la tecnología ha evolucionado brutal. Y entonces, ¿qué pasa? Ha habido un desequilibrio tan grande que, bueno, hay que parar. Que no hay otra. Hay que parar o nos aniquilamos. Eso está así de simple, ¿sabes? Porque la tecnología al final, la tecnología sin corazón, se convierte en autodestrucción. Ya pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Los científicos nazis se dedicaban a autodestruir. O sea, tú fíjate, era la gente más inteligente, sin corazón, se convertían en autodestructores. Luego pasa al revés. La gente que es solo corazón se convierten en fanáticos. No escuchan nada. Simplemente se mueven por emoción. Tiene que haber un equilibrio. Y entonces ese equilibrio se había ido otra vez a la mierda, con perdón, y había que volver a centrarlo. Y yo creo que este parón es un acuerdo de vidas entre todos nosotros que hemos decidido no destruirnos con una guerra mundial, sino parar. O sea que yo estoy tranquilo, ¿no? Mientras nosotros estamos parados, hay otros que se dedican a limpiar el mundo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Había una serie de cosas. Por ejemplo, lo del ADN. Naturalmente que ese ADN que dicen que es basura, de hecho, bueno, el ADN basura no existe porque todo es importante, pero se dice que ese 99% ahí está la información realmente importante, ¿no? Que si la entendiéramos, podríamos pues tener inmortalidad, telepatía y de todo, ¿no? De todo. Mira, Tomás, hay un ADN que es el que le llaman genético y hay un ADN que le llaman epigenético. O sea, el genético es el 2% y solo vale para construir la imagen. ¿Me explico? Entre la parte del marido y la parte de la mujer se crea una imagen de los dos. Solo vale para eso. Ya tienen la imagen ahí parada quieta. El epigenético es toda la información de cómo se ha de mover, en qué ha de pensar, etcétera, 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 etcétera. Y sí que se trae mucha información de los padres de los dos y se coge mucha información de los 0 a los 7 años, pero se ha demostrado que toda esa información la puedes cambiar. Pero tú, deliberadamente, la puedes cambiar. Entonces, nos hemos convertido en unos seres realmente extraordinarios. El ser humano es un ser extraordinario, ¿sabes? Dentro de ese espacio epigenético existe todo, la posibilidad de todo. ¿Tú no has visto en el reino animal que hay animales que son capaces de reproducir un miembro? Está en nuestro ADN. Pero ¿sabes lo que no lo hace posible? Que tenemos libre albedrío. Y como tenemos libre albedrío, mandamos nosotros. Y entonces lo que creo de creer, es lo que creo de realidad. Como yo no creo que eso es posible para el ser humano, no lo utilizo. Esa parte del ADN la desecho. ¿De acuerdo? O sea, pero el ser humano capacidades tiene, todos los medios, los psíquicos, esa gente que ve a los espíritus sin cuerpo, que ve a tus familiares que ya se han ido, toda esa gente está utilizando algo que tú y yo también tenemos, pero que no lo hemos utilizado nunca. Y entonces ellos están utilizando algo que el ser humano tiene y que se puede aprender practicando. O sea, no hay milagros, ¿me explico? Lo que sí que hay cosas que no tenemos la explicación. Y a eso el ser humano se ha dedicado a llamarle milagro.
Pero eso de que los pensamientos cambian el ADN, entonces, ¿quieres decir que ahora a mí me sacan sangre? Tengo un código, pero dentro de unos años me sacan otra vez y será otro diferente, ¿o cómo va eso? No, 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 no. Me explico. Dentro del ADN hay una parte que es la genética que va a mantener tu código siempre, el tuyo. Pero hay una parte que es de información. La información es todo lo que tú has ido metiendo. Fíjate, ¿no has oído nunca a Henry Ford que decía, tanto si crees que eres un genio como si crees que eres imbécil? En las dos ocasiones tienes razón. Sí, ¿por qué? Porque el código genético está haciendo acaso a lo que tú has metido. Y si tú crees que eres una persona incapaz de hacer, nunca vas a hacer nada. Te vas a proponer hacer metas, nunca las vas a conseguir. Pero no porque no puedes hacerla, sino porque tú siempre te lo has coartado sintiendo que no eres capaz. Entonces, por eso es tan importante ir limpiando el código epigenético de cosas que realmente nos limitan. ¿De acuerdo? Ok, a ver, había varias preguntas. Juanma Parsifal, ¿una raza ET metamórfica cambiaría su aspecto con sus pensamientos o a través de nuestra mente? Bueno, te cuento. El código genético, el 2%, es el que define la imagen y eso es fijo. ¿Me explico? Por eso todos los seres humanos tenemos una imagen parecida. Cabeza, brazos y piernas, ¿no? Eso es fijo. Ahora, dentro de eso, si te das cuenta, cada uno tenemos nuestras particularidades. Dentro de ese 2% de cabeza, brazos y piernas, luego tenemos nuestras particularidades. Cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene sus gustos, sus fobias, en fin, cada uno tenemos nuestras cosas. Y eso es lo que es la epigenética y eso se puede cambiar. Ok, a ver, otra pregunta. Joel Ben dice, ¿Eh? Joel Ben, que lo tengo ahora en pantalla, dice, cambiar el ADN en meditación. Bueno, uno de los experimentos que hizo Richard Davidson con los meditadores, con los monjes budistas, fue experimentar sobre la meditación. Y entonces, como ahora hay máquinas que pueden ver, fijaros, antes te hacían un TAC, ¿no? O te hacían ¿cómo se llama? Un estudio radiológico. Y entonces te hacían una placa y era una placa fija, solo se veían los huesos. Luego eso evolucionó. Ahora te pueden hacer un TAC, que es una foto del cerebro. Pero es que hay unos equipos ahora que pueden ver el cerebro en funcionamiento. Son capaces de analizar el cerebro funcionando. Y entonces Richard Davidson, utilizando estos equipos, se dio cuenta que lo que tú estás, lo que tú estás sintiendo activa ciertas zonas del cerebro. Y la meditación unifica el cerebro y desarrolla el cerebro. O sea, hay neurogénesis, hay creación de nuevas neuronas y hay un funcionamiento de los dos lóbulos equilibrado. Porque ese es el tema, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos con respecto al cerebro, fijaros, empecemos desde un principio con esto del cerebro. La cuántica descubrió que somos materia y energía a la vez. Así de simple. Y ese fue el cisma radical entre la ciencia tradicional y la ciencia cuántica, que aún hay científicos que no aceptan lo que la cuántica demostró. Lo demostró en un experimento que se llama el experimento de la doble ranura de John, ¿no? Y ahí demostraron que si uno estaba observando
una partícula de energía se comportaba de una forma y si no estaba observando, y si estaba observando se comportaba de otra. Y entonces se dieron cuenta que el observador influía en el experimento. ¿Me explico? Fijaros, una partícula de energía se comportaba como energía, pero cuando uno observaba se comportaba como materia, como energía se comportaba como un electrón y cuando uno observaba se comportaba como una partícula de materia. Y entonces dijeron, oye, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué capacidad tiene la energía para convertirse en materia? Simplemente porque la observes. Y descubrieron que el efecto observador se llamó el experimento, ¿no? Que lo que uno observa lo cambia. ¿Me explico? Y entonces dijeron, oye, somos materia y energía a la vez. Lo mismo funcionamos como materia o como energía, ¿no? Y entonces entendieron que nosotros tenemos dos lóbulos cerebrales. Un lóbulo es el que está siempre en contacto de la materia, está siempre, de alguna forma, ¿cómo se llama? Traduciendo lo de la materia, pero hay otro que es el lóbulo, de alguna forma, el derecho, que está siempre en contacto con la energía. Fijaros, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Si yo soy materia y energía, mi materia en un tiempo dado, el que sea, de alguna forma se incorporará en la materia de la que está hecha la vida. Pero ¿y mi energía? Mi energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces mi energía se transforma y está con la energía de todos los que han pasado por la Tierra durante miles y miles y miles de años. ¿Os suena algo de las tradiciones ancestrales, Tomás? Algo así como el archivo acásico. Sí, que es donde se guardan. Sí, o el inconsciente colectivo de Carl Jung. Pues sí, imaginaros, eso es donde está, por decirlo de alguna forma, que no está en un sitio, pero donde se encuentran los pensamientos de toda la gente que ha pasado por el mundo. La energía, realmente. Entonces, fijaros, con el descubrimiento de eso se dieron cuenta que somos materia y energía y que el cerebro está dividido en dos porque uno tiene que regir la materia y el otro la energía. ¿Me explico? ¿Cómo está la educación a nivel mundial? Solo educan un lado del cerebro, el de la materia, y el otro, el que tiene todas las posibilidades que tiene, pues, la intuición, la telepatía, la mediunidad, todo eso que está en el lado energético, ese no se trabaja. Y luego queremos tener habilidades, pues bastante tenemos que somos lo que somos, ¿no? Pero el cerebro a nivel general, como el ADN, es capaz de cosas increíbles. Pero están ahí latentes porque no se usan. Y lo que no se usa, ya sabes lo que pasa en el mundo físico, lo que no se usa se va atrofiando, se va perdiendo la capacidad de utilización, ¿no? Y eso es lo que sucede. Han habido tantísimos descubrimientos y ha evolucionado tantísimo la tecnología que en nuestra educación nos hemos quedado, o sea, que no llegamos, no somos capaces de entender ni siquiera lo que somos. Y de alguna forma hay que entender. Yo, fíjate, no lo he hecho nunca, o sea, no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ahora. Si alguno quiere ver su energía realmente y quiere darse cuenta que somos materia y energía a la vez, solo tienes que hacer un ejercicio práctico, muy sencillo. Te pones en penumbra, te pones delante de un espejo, te miras a ti mismo a los ojos, no cierres los ojos. Al minuto, minuto y medio, vas a empezar a ver cómo tu cara cambia en muchísimas caras diferentes. ¿Qué está sucediendo? Tu energía recuerda cuántos cuerpos has habitado. Tu parte física no. ¿Me explico? Y te darás cuenta la cantidad de caras diferentes que aparecen en tu misma cara. Asombroso. Mucha gente dice, no, es que el cerebro es... Vale, sí, perfecto.
Pero yo te lo digo, tu energía recuerda cuánto su cuerpo se utilizó. Por ejemplo, terapia regresiva. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que uno preguntándole porque la terapia regresiva lo único que intenta es una emoción que ahora está enquistada y que te está provocando problemas en tu vida, vamos a ver dónde se originó. Y entonces tiran hacia atrás. Van hacia atrás a ver si realmente dónde se encuentra esa emoción para intentar cambiarla, ¿no? Para sanarla, ¿no? Y de repente, tirando para atrás, tirando para atrás, tirando para atrás, de repente la persona empieza a hablar de otra vida y de otro cuerpo y de otro país y de otra zona. Y se ha podido demostrar en muchísimas personas que lo que decían es la verdad, que existió ese hombre con ese nombre y apellidos, o esa mujer, que existió en esa vida, que existió en ese tiempo. ¿Qué está pasando? Pues que tu energía sabe los cuerpos que habitó, pero tu materia solo conoce el de esta, el de la que estás habitando ahora. Entonces, tú físicamente, porque nosotros reconocemos lo que vemos en el espejo, pero lo que vemos en el espejo solo es el vehículo que utilizamos ahora, hoy. Entonces, tu energía entiende y sabe los vehículos que ha utilizado, los cuerpos que ha utilizado. Y entonces, cuando te empiezan a hacer terapia regresiva, tu energía vuelve hacia atrás y recuerda todo lo que vio y lo que vivió, aunque tu cuerpo físico esté ahí. ¿Me explico? Desde tu cuerpo físico no lo podrías hacer porque tu cuerpo físico solo conoce su etapa, desde que nació hasta que morirá. Pero tu energía conoce todas las etapas por las que tú has pasado. ¿Me explico? Eso es así de simple. Increíble, quizá para algunos, pero es muy sencillo. La cuántica ya lo demostró que somos materia y energía a la vez. Seguimos estudiando solo la materia, pero somos energía a la vez. Perfecto. A ver, ahí preguntaba Taylor Juárez. Ya existen corazones artificiales, si se han implantado, ¿qué pasa con esas personas? ¿Sería y sienten lo mismo que uno real o se vuelven fríos? No tengo ni idea. Yo no lo sé todo. Yo puedo dar mi opinión. Normalmente no lo sé, pero un corazón que no sea capaz de hacerte que te emociones no sirve para nada. ¿Sabes? Venimos aquí a este mundo a vivir las emociones, a experimentar con las emociones. Un corazón que no te haga sentir emociones. Ok, perfecto. A ver, otra pregunta. Anjara Plus. El ego es el yo. ¿Puede explicar más extensamente qué papel juega en la neurociencia de los milagros? Gracias. Mira, a ver si consigo explicarlo. Consigo dar mi opinión, ¿eh? O sea, esto, aquí no hay un libro en ningún sitio que te diga el ego es esto, no. A ver si consigo explicarlo. Llega una energía, que eres tú, ¿vale? Y quiere experimentar y se encaja en un cuerpo físico, ¿vale? Y se encaja ahí, encajada, ¿vale? Lo que esa energía no tiene presente, no tiene en cuenta, es que ese cuerpo físico es, y atenderlo bien, es un animal mamífero vertebrado, que lleva purulando, los mamíferos llevamos purulando por el mundo no sé cuántos miles de años, mejorando nuestros sistemas de protección, mejorando, imaginaros, si un animal que no tiene cuernos, bueno, no tiene cuernos, no, lo demás son simbólicos, pero no tiene cuernos. Un animal que no tiene cuernos, no tiene dientes, no tiene garras, no tiene ningún tipo de defensa, ¿cómo puede ser que ese animal haya sobrevivido? Pues muy sencillo. Su habilidad, su capacidad de estar quieto y en silencio y su instinto de no moverse para no despertar el interés de algunos depredadores, ¿no? Gracias a eso sobrevivió. Entonces, imagínate, tu energía se mete y se encaja en un cuerpo físico, ese cuerpo físico. Y ese cuerpo físico
es pánico puro, porque gracias a ese pánico, a ese miedo, sobrevivió. ¿Me explico? Entonces, si tú no haces un esfuerzo por pensar en lo que te gusta, ese cuerpo físico, ese animal, te va a llevar a lo que no te gusta, a estar siempre pensando en defenderte, en protegerte, en el miedo. ¿Por qué? Porque eso lo mantuvo vivo. ¿Me explico? Entonces, ¿el ego qué es? El ego es esa parte que te está diciendo siempre lo que tienes que hacer para sobrevivir, no para vivir. Pero no puedes entrar en lucha con el ego. Tienes que hablar con él. Tienes que convencerlo. El ego se convierte muy fácil, se convence muy fácil con razonamientos. Si tú le demuestras que las cosas son diferentes, él empieza a soltar el mando. Date cuenta que tu ego es muy importante para ti porque te trajo hasta aquí. Si tú estás vivo es gracias a tu ego. ¿Me explico? Y si en una sociedad en la que solo existe el animal, porque cuando nos vemos al espejo nos creemos que eso es todo, pues el ego es muy importante, evidentemente. Te trajo hasta aquí y te mantuvo vivo. Entonces, realmente, ¿quién soy yo? Pues soy el ego ese más una energía. Fijaros, y os lo digo porque yo creo que es la mejor definición que he oído en la vida de las dos partes del cerebro. Es una neuróloga, neuróloga creo que tuvo un ictus y se llama Jill Bolte Taylor. Dio una conferencia en TED y lo digo porque mirarla es espectacular. O sea, ella se quedó sin una parte del cerebro y precisamente se quedó sin la parte que rige la materia, la parte que recuerda el presente, y se quedó con la parte energética. Impresionante lo que ella cuenta. No os voy a contar nada, os animo a que la veáis. Impresionante. Fijaros, para encontrarla muy fácil, muy fácil, os vais a mi página web. En mi página web vais directamente a material de consulta y en audiovisuales ahí hay un mogollón de información. Y entre ellas está la conferencia de esta mujer. Espectacular, ¿sabes? Y eso es, somos dos. ¿No habéis oído nunca eso que hay una enfermedad que se llama la doble personalidad? El doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? Pues realmente es que somos dos personas diferentes, que tenemos un diálogo interno y al final sale el resultado, que es lo que estamos viviendo. Pero realmente somos dos personas diferentes, dos mentalidades diferentes. Y entonces, en el acuerdo de esas dos mentalidades, sale nuestra forma de vivir, nuestra forma de... Pero realmente somos una parte muy material, una parte muy temerosa y una parte muy confiada, ¿no? Y en el medio de eso, pues sale lo que somos. Muy bien, ahí es. Tomás, ahí aparece la conferencia de Gilbert Taylor. Hay un montón de información. Todos esos son links. Si tú tecleas en uno de ellos, te vas directamente al YouTube o al que sea, ¿no? Pero es un archivo que me costó un montón montarlo y la verdad es que es una pasada porque ahí está todo reunido, muchísima información para vosotros. Daros una vuelta, disfrutaros, pasear en barco por mi web porque hay un mogollón de información. Tenéis, ahora que tenemos tiempos todos, podéis disfrutar, tenéis un montón de información ahí para disfrutar. ¿Es esta la doctora Marilyn Rosner? No, esa es una psíquica, la mejor del mundo. Se llama Jill Bolte Taylor. Se llama un derrame de iluminación. Mira, se llama un derrame de iluminación. Mira, ahí está, un derrame de iluminación. Ok, perfecto. Vale, mírala. Pues ahí os voy a... ¿Veis cómo nos he engañado? Es una charla, una conferencia de TED.
los mejores del mundo. Y esta mujer dio una conferencia y miradla, esa es, Jill Bolte Taylor. Y encima está traducido al español, si alguno no entendéis suficientemente el inglés como para seguir una conferencia. Perfecto, pues os voy a dejar este link en el chat y en la descripción. Y a ver, había alguna otra pregunta. A ver, Amanecer Galáctico 2 dice, ¿podéis hablar de las neuronas espejo? ¿Sabes algo? No domino mucho el tema ese, ¿eh? Yo sé que el efecto sí, ¿no? Y es que nosotros aprendemos por comparación, ¿no? Nosotros creamos una base de datos de los 0 a los 7 años, que es donde aprendemos casi la mayoría de cosas con nuestros padres, y luego de los 7 a los 14 lo experimentamos, y de los 14 a los 21 ya definimos lo que somos, ¿no? Y entonces, realmente, fíjate, de los 14 a los 21, cuando ves a alguien, inmediatamente lo traes hacia ti, la información, para compararlo con algo que conoces. Ya no se crea información nueva. ¿Me explico? Realmente lo que hacemos es, hacemos como un espejo, como una comparación de lo que estamos viendo con lo que conocemos. Y es simplemente para sentirnos seguros. No somos capaces ya de ver a una persona y no compararla con nadie, sino simplemente verla, y para sentirse seguro el animal, la parte animal, tiene que traérselo y compararlo con algo que ya conoce, ¿no? Y dices, este es igual que fulano, este es lo mismo que sotano, pero no es así, nadie es igual que nadie. Entonces, el funcionamiento sí que más o menos sé de qué va, pero no me he profundizado todo como para entender, no puedo responderte a esa pregunta. No te oigo. No, le decía a Joel Ben que tenga cuidado, que todos los que yo he conocido que se clavaban agujas en el brazo han acabado mal. Sí. Depende para qué sea la clave. No, pero Joel yo creo que está, no sé, Joel yo creo que se está refiriendo al doctor, ¿cómo se llama, cariño? Al doctor Escudero. El doctor Escudero sí que enseñaba a la gente y se clavaban agujas en los brazos, atravesándose, pellizcaban y atravesándose, y era para aprender a controlar el dolor, ¿no? Para aprender a... El doctor Escudero ha sido un tío impresionante, ¿no? Él ha creído que se podía operar simplemente con la voluntad, en el sentido de anestesiarte con tu propia voluntad, con tu propio pensamiento. Es lo que él le llama analgesia psicológica, no con una anestesia química. Y él ha hecho muchísimas operaciones filmadas, están, lo podéis ver en mi página web está el doctor Escudero, y lo veréis como él no mete anestesia psíquica, o sea, química, y lo que hace es que hace analgesia psicológica. Le enseña al paciente, no opera a todos así, le enseña al paciente, y si el paciente, él entiende que va a ser capaz, entonces la opera. Y ha operado a muchas personas hablando con ellas y filmándolo con la cámara. O sea, espectacular. De verdad, Tomás, que el ser humano es un ser extraordinario, pero extraordinario, y somos completamente desconocedores de ello, ¿sabes? Nos viene de cine este palón. Yo lo agradezco un montón. A ver, Fernando Ferlaso dice, si hay una forma de pensar perfecta o es individual para cada uno. Ha sido una pregunta genial, porque además esa es una pregunta de esas de libro, ¿no? Te lo agradezco que hagas esa pregunta. Fijaros, siempre pensamos que
De hecho, tenemos ídolos, ¿no? Todos tenemos ídolos, todos tenemos a alguien que idolatramos, ¿no? Que de alguna forma a mí me gustaría ser como él. Pero nos equivocamos. ¿Sabes por qué? Porque la mejor persona que puedes ser eres tú. Tú con lo que crees y con lo que experimentas estás siendo el mejor. Y si analizases y te vieses a ti mismo, serías capaz de entender cómo tú estás creando lo que estás creyendo. Y si fueses capaz de entenderlo perfectamente, de alguna forma te darías cuenta que vas a dejar de crear ciertas cosas que no te gustan para crear otras que sí que te gustan, ¿no? Y entonces te convertirías en el dueño de tu destino. Y para eso no necesitas ningún ídolo. O sea, lo que necesitas es observar la vida que tienes, que responde exactamente a tus pensamientos, a lo que crees. Y lo que no te guste, cámbialo en tus pensamientos. Fíjate, la vida, y te digo, Tomás, es el ejemplo más impresionante que yo he visto. La vida es como un gran cine, una sala de cine. La gente se empeña en que cuando ve una película que no le gusta, se empeña en bajar a la pantalla con pinturas e intentar cambiarlo en la pantalla. ¿Tú crees que alguien va a poder cambiar una película pintando en la pantalla? Imposible. Para cambiar una película tendrías que subir a la sala de máquinas, coger el rollo de la película de la cámara, quitarla y poner otro. ¿Qué estoy diciendo? Si tu vida no te gusta, no te amargues. Sube a la pantalla, a la máquina, a la sala de máquinas y cambia la película. ¿Me explico? Cambia lo que piensas. Cambia cómo lo vives. Cambia tus emociones. Y eso es fácil de cambiar. Las emociones es lo más fácil de cambiar que hay. Fijaros, siempre se producen de esta forma. Pensamiento, emoción, respiración. Siempre. Ejemplo, vas con el coche. No lo hacemos nunca, nadie, ¿eh? Eso de ir conduciendo y mirar el móvil, ¿a que no lo hacemos, Tomás? Vas conduciendo y miras el móvil, ¿a que no lo hacemos? Yo no sé, yo no tengo coche, pero he visto mucha gente hacerlo. Claro, evidentemente. Y si en una de esas que estás conduciendo y miras el móvil, de repente levantas la cabeza y ves los pilotos rojos del de delante clavados, ¿qué te pasa? Pues inmediatamente sabes lo que sucede. El cuerpo, y eso está demostrado, el cuerpo deja de enviar sangre a la parte de arriba y la distribuye casi toda a la parte de abajo. Primero. ¿Por qué? Porque el animal entiende que hay que salir corriendo. ¿Me explico? Es huida o lucha, no hay otra historia. Fijaros, y está demostrado, ¿eh? Si una persona, una mujer está en la regla, se le corta. Si está haciendo la digestión, un hombre está haciendo la digestión, se le corta. Toda actividad cesa exclusivamente para sobrevivir. Para sobrevivir, entiendes que es tan grave el asunto que hay que sobrevivir, como sea, ¿no? Y fijaros, primero fue el pensamiento. Cuando tú viste los pilotos, pensaste, se ha puesto negro esto. Luego viene la emoción, pánico total. A ver cómo salgo de esta. Y luego viene la respiración. ¿Sabéis lo que le pasa a la respiración con el pánico? Se corta. Pero se han hecho experimentos y se ha observado que eso gira hacia los dos sentidos. Me explico. Si tú eres capaz de respirar ante una situación de una forma relajada y tranquila y llevar tu pensamiento a un sitio donde lo estabas pasando genial, instantáneamente tu emoción cambia. En un minuto cambia tu emoción. Y fijaros, y eso es algo que muchos saben y por eso lo hacen. Tu emoción es lo que tú proyectas en el futuro. ¿Sabes? Tu emoción es lo que proyectas en el futuro. Nosotros somos seres, por eso cuando preguntas, ¿cómo estás en esta situación? Te digo, yo genial. ¿Por qué? Somos seres con libre albedrío. Nadie nos puede hacer nada de lo que nosotros no queramos. Pero ojo,
alguien descubrió la forma de que nosotros queramos. Y es, uno solo se puede centrar en lo que ama o lo que teme. ¿De acuerdo? Con lo que amas, te estás dando lo mejor. Con lo que temes, estás dándole el poder a lo que estás temiendo. ¿Me explico? Por eso, ¿entendéis? ¿A quién le interesa que temamos? ¿A quién le interesa que seamos personas fáciles de manejar por el miedo? Pues por eso nos proyectan todo por el cíclope de un ojo ese que tenemos que pincharlo, hombre, ya de una vez. Hay que pinchar ese cíclope de un ojo, que es la televisión, y dejar de recibir la información, porque realmente lo que nos están es metiendo miedo para controlar, porque interesa que estemos controlados. Entonces, cuando uno descubre que tú tienes libre albedrío y que nadie puede hacer nada contigo, fijaros, el ejemplo más claro fue Nelson Mandela. Encarcelaron su cuerpo, lo metieron en la prisión, lo metieron 24 años, pero no pudieron no pudieron encarcelar su cabeza. Él soñó ser presidente, soñó y de hecho se preparó y se hizo abogado, y cuando salió fue presidente del país. Nadie pudo impedirle que él tuviese su vida como él la quería ver. ¿Me explico? Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros, nuestra cabeza es intocable. Nadie puede entrar en ella, a no ser que con tu miedo des permiso. ¿El miedo qué es? Algo va a suceder que yo no controlo. ¿Qué estás diciendo? Que algo va a suceder y estás dándole el poder a ese algo. ¿Me explico? ¿Qué necesita el mundo ahora? Perder el miedo. Perder el miedo. Entender que nadie puede hacernos nada que no queramos que suceda. Y que le vamos a dar el poder si tememos. Solución. Vamos a tener en nuestra cabeza pensamientos agradables, proyectos de futuro, lo que realmente nos hace felices, y ir apartando lo que no nos gusta, lo que no nos hace felices. Fijaros, solo tenemos una obligación en este mundo, una. No hay ninguna, pero si hubiese una obligación, solo teníamos una, ser felices. Y para eso solo hay que hacer una cosa, estar pensando siempre en lo que quieres que se haga realidad. Y no dedicarle ni un segundo, nunca, ni un segundo a lo que no quieres que se haga realidad. Si sois capaces de aprender este mensaje, si sois capaces de poner en práctica esto que acabo de decir, no pensar nunca jamás ni dedicarle un segundo a lo que no quieres que sea real en tu vida. Y estar siempre pensando en lo que quieres que se haga realidad. Si sois capaces de practicar eso un año, ojalá alguno que lo haga me llame y me diga: Juan de Dios, te hice caso, y me cuente cómo le va la vida. Ok, otra pregunta que tenemos de Fernando Ferlaso. Si puedes repetir un momento lo del espejo. Sí, pues mira, simplemente es que nosotros de 0 a 7 años sacamos nuestras conclusiones de todo lo que vemos, de todo lo que hay. De los 7 a los 14, a base de experimentar, nos demostramos que lo que creíamos era verdad, y luego a partir de entonces nos dedicamos a comparar. Todos son comparaciones, ya no hay nada nuevo, si no es que uno es consciente y lo hace, pero si no, todos son comparaciones. Si ves a una persona, esta se parece a fulano. Si ves a otra persona, la forma de hablar, este es como aquel. ¿Por qué? Porque nuestro ego quiere tenerlo todo controlado y no quiere estar pasando miedo, pánico. Entonces, la forma de tenerlo controlado es que sí, los conozco a todos. Este es como fulano, otro es como mengano, esta situación ya me pasó y lo solucioné así, en fin. Pánico total. Eso que has dicho, que es si te quedas delante del espejo con los ojos... No, ya. Creía que te referías a las neuronas espejo. No, eso es un ejercicio muy sencillo, pero de verdad hacerlo no cuesta nada, ¿no? Eso sí, no entréis en pánico y salgáis corriendo después. No, es muy sencillo.
te pones en penumbra. Donde yo estoy hay muchísima luz, es mucho más oscuro, casi apenas te ves. Te pones en penumbra delante de un cristal que te veas o un espejo y entonces te miras a los ojos. Con los ojos abiertos, sin cerrarlos, estás observando. Y os aseguro, y lo veréis, si eres capaz de mantener la vista en los ojos de ti mismo, de repente algo sucede que tu cara empieza a cambiar. Si aguantáis sin pánico eso, empezaréis a ver caras diferentes. Pero son muy claras. Al final se hacen muy claras las caras y son muchas caras diferentes que van pasando muy rápido. Tu parte energética está reconociendo los vehículos que utilizó. Eso es como si a una persona cuando llega a los 70 años le dijeses, oye, ¿cuántos coches tuviste? Y empieza a decirte, pues mira, cuando a los 16 tuve este, a los 18 tuve otro, a los... Igual, exactamente igual. Y entonces te verás a ti mismo con los cuerpos que utilizaste. Y entonces te darás cuenta que no es tan real que solo eres este cuerpo, que hay algo más. Ok, a ver, ahí pregunta Anjara Plus. ¿Pudiera ser que los seres llamados oscuros fueran creados por nosotros mismos y que en realidad no existen más que nuestros miedos? ¿O sí existen en realidad? A ver, este mundo físico es un juego de dos. Si tú crees que algo va a suceder, estás enviando una señal al mundo y habrá una persona que lo reciba y lo haga realidad. ¿Me explico? Está el emisor y está el receptor. En comunicaciones se entiende muy fácil, ¿no? No puede haber una comunicación si solo hay un emisor. Si tú estás intentando conectar conmigo y no conectas, no puede haber comunicación. Para que haya comunicación tenemos que respondernos tú y yo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la vida? En la vida sucede igual. Si, de hecho, cuando algo sucede, algunas personas te dicen, su expresión es, sabía que me tenía que pasar a mí. Porque en el fondo tu parte energética lo sabe, que has estado llamando esa situación. Y cuando te pasa dices, joder, sabía que me tenía que pasar a mí, hombre. Claro, normal. Perfecto. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Ahí dice Alter Ego, Tomás, los egregores son esos entes de los que has escrito, Tomás Klaus, se producen por discusiones y energía negativa muy baja. Sí, esos son esos Sí, seres sí. creados Sí. por el pensamiento, ¿no? No, espera, no. Tiene razón esta persona y le doy las gracias. Yo estaba hablando de la parte física, pero claro, si tenemos en cuenta que aparte de la parte física hay muchos espíritus sin cuerpo, seres que no están experimentando, que simplemente tienen su espíritu y se han quedado aquí por lo que sea, cuando tú te pones a un nivel como un imán, haces igual que un imán. Cuando te pones a un nivel energético, lo físico viene hacia ti del mismo nivel, pero lo espiritual también. Y entonces vienen esos seres que realmente son de bajo astral, muy bajos, y se unen a ti. ¿Por qué? Porque tú te has puesto a comunicarte con ellos. Bajaste tu frecuencia al nivel de ellos. ¿Me explico? Entonces, la solución es tener tu frecuencia alta para entonces relacionarte con gente de una frecuencia alta. Y eso se hace teniendo tu cabeza siempre en lo que te gustaría disfrutar, no en lo que no te gustaría disfrutar. De verdad, hacer ese ejercicio, hacerlo un mes y me decís, ahora tenemos tiempo de sobra para hacerlo. Ok, perfecto. Pues bueno, no tenemos más preguntas. Por ejemplo, los golem y esos seres supuestamente creados por brujos y tal, ¿sería este proceso? ¿Sería crearlos con el pensamiento? Esos temas los desconozco, ¿no? Yo creo que más que crearlos, los atraen, ¿no? O sea, Atraen cerca de ellos
quizá atraen un tipo de seres que son perjudiciales para la persona que está y entonces le atraen cerca de ellos esos pensamientos. Pero fíjate, lo hacen porque la persona que lo va a sufrir cree que lo puede sufrir. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Pues ya no hay más preguntas. Iríamos terminando. No sé si hay algo más que quieras decir, Juan. Bueno, yo lo único que os diría es una cosa, ya sé que es una época especial, yo lo único que os diría es, no hay nadie que te pueda hacer nada que tú no quieras, de verdad, de corazón. Y te lo digo mirándote a los ojos, no hay nada que... Pero lo único que va a hacer que eso suceda eres tú. Y la única forma es que tengas siempre tu cabeza en lo que quieras que se haga real. Fijaros, parece muy simple dicho así. Tenemos que tener nuestra cabeza siempre, siempre, todo el tiempo en lo que queremos que se haga una realidad. Ni un segundo en lo que no queremos que se haga real. Y ahora con la mano en el corazón, dime, ¿dónde estamos la mayor parte del tiempo? Pensando en lo que tememos. Yo lo que estoy diciendo es, piensa en lo que amas, que es todo lo que te gustaría que sucediese. Y no dediques ni un minuto, ni un segundo a lo que temes. Pero la realidad es otra. El ser humano tiende a estar siempre en lo que teme. ¿Por qué? Porque no hace el esfuerzo de pensar y cuando no haces un esfuerzo, vuelves a la parte animal. ¿Me explico? Así de simple. Os recomiendo que hagáis un pequeño esfuerzo y tengáis siempre vuestra atención como el que lleva un perro sujeta de la correa para que vuestra atención esté siempre en lo que os gusta, en lo que os disfrutáis, en vuestros sueños, en lo que os hace felices, en lo que va a ser que queréis que sea una realidad para vosotros. Y no le dejéis, igual que nosotros no dejamos a los perros, que se acerquen ni un segundo, ni una milésima a lo que no quieres que se haga realidad. Si haces eso, te aseguro los mayores éxitos en tu vida. Muchas gracias, Juan. Bueno, antes de que nos vayamos, les quiero enseñar un par de cosas que, bueno, es lo que ha preguntado allí Raimundo. A ver, ahí en la descripción les he dejado algunos links. Vayan a la web de Ciencia y Consciencia de Juan, que ahí está pues todas esas, esa conferencia que ha dicho antes con muchas otras, además cosas de su libro, cosas que él hace, bueno, un poco de todo. Luego también está su canal de YouTube, donde... Sí. Si ves las listas de reproducciones, lo verás mucho más fácil. Te aparecen 4, 5 o 6 programas diferentes y ahí es donde, si entras en lista de reproducciones, te aparecerán. Hay un congreso, hay, en fin, de todos, y todos son conferencias. Ahí tengo información, barbaridades de información. Podéis pasaros por ahí y disfrutar. Eso es un congreso genial, pero genial. No genial porque lo hiciese yo, que sería tener un ego como un camión. No, genial por la gente que asistió, que quisieron participar. Fue genial, hay una cantidad de gente impresionante. Ahí hablan de simbiontes, hablan de los fotones de luz, hablan de un montón de cosas. Bueno, una de las listas de reproducción que recomiendo es la de su libro, Ciencia y Conciencia, que bueno, donde se puede comprar a través de tu página web, ¿no?
No, el libro está descatalogado, me refiero. La editorial que lo hacía ya no lo hace y ahora lo que estoy haciendo es creando el mismo libro en 3 partes porque era muy amplio, muy grande. Quiero hacer una trilogía y estoy a punto de acabar el primero y meterlo en Amazon. Pero Pero ahora de momento, no, en PDF ni nada no se puede conseguir. no, yo lo que podía hacer, si acaso a lo mejor igual lo cuelgo en la página web, pero el audiolibro sí que se puede conseguir, está en la página web, en MP3. Sí, sí, sí. Está aquí. ¿Sabes? Aquí está. Ahí lo tenéis, realmente es MP3, aunque esté con formato YouTube, pero es un MP3 para poder oírlo. Claro. Ok, otra cosa, otra lista de reproducción que quiero que es todos los otros vídeos que hemos hecho con Juan. Este sería el sexto vídeo que hemos hecho. Bueno, antes de iros, os quiero enseñar también otra cosa. A ver, ahora terminamos este programa, pero dentro de unas 3 horas y media tendremos otro programa con Adalberto Cervantes, fraude indio en las finanzas mundiales, peor que el coronavirus. Ok, ahí serán las 2 de la madrugada de aquí de Europa, 10 de la noche, Argentina, y 7 de la tarde de México van a ser. Perfecto, pues terminamos. Tomás, Dime. Tomás, eres un máquina, hombre. A las 2 de la mañana otra conferencia. Eres un hacha, ¿eh? Oye, gracias por esta oportunidad, de verdad, de poder salir por tu ventana. Me encanta. Yo no sé, parece que seamos de la familia, en serio, ¿eh? Me siento súper a gusto contigo. Y bueno, ya sabes que cuando quieras contar conmigo para lo que quieras, yo de lo que sé te comentaré y ya está, ¿sabes? Sí, claro, ya iremos haciendo más programas sobre... Raimundo, el link está en la descripción, abajo de esto. Así, Perfecto, Raimundo Chacón. Sí, lo tienes bajo, sí. pues nos vemos más tarde. Chao. Un abrazo, Tomás.